Hola a todos. Durante mucho tiempo fue testigo de los principales acontecimientos que ocurrieron en el planeta y los contó aquí, en Televisión Española. Les hablamos de Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre que hizo de sus reportajes un referente del periodismo en televisión. Primero fueron los de actualidad, después documentales. Aventura 92 o La Ruta Quetzal han sido también un referente para miles de jóvenes. Su vida es una auténtica aventura. Estamos ya dentro de territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla y 2 divisiones. Empezamos al atardecer, debido a que la aviación etíope suele pasar por aquí cerca. Entonces vamos haciendo paradas de 11 en 11 horas hasta encontrar un pozo de agua. Mampura, una isla que tenía 25.000 habitantes y hoy solamente le quedan 5.000. Está reprimiendo con gases. Vamos a intentar retroceder. Venga, corre, corre, Juan. Televisión Española acaba de hablar con el hermano del Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado. Las cámaras de Televisión Española que filman este sitio de Ouerid poco después de la entrada de los federales. ¿Cómo ve usted las actuales relaciones y las futuras de España, de Cuba y España? Siempre se mantuvieron las relaciones, incluso en los días más difíciles. Todos los viajes, las rutas, todos los puertos, los ríos y los afluentes, todos los personajes, todas las tribus, las selvas, los desiertos, todos los conflictos, todas las aventuras siguen vivas en su memoria. Cada día hay cosas por descubrir, tal vez por ello, cuando le pregunto quién es, responde cauto, pero seguro. Hombre, primero hay que conocerse a sí mismo, y eso es complicado. Esa aventura nunca llega a uno. Pues yo creo que un gran curioso, nada más, eso es la palabra. Nómada curioso, o curioso nómada. Yo fui uno de ellos, uno de tantos jóvenes que en los 70, cuando abrían sus puertas las primeras facultades de periodismo, acudieron a aquellas aulas con la intención de llegar a ser como él, con la esperanza de llegar a ser como Miguel de la Cuadra Salcedo. Vizcaíno de ascendencia, nació en Madrid y creció en Navarra. Ha cumplido 83 años. Mantiene ese porte aristocrático de explorador decimonónico, esa imagen distinguida que ya exhibía en sus años mozos cuando regresó a la capital para estudiar perito agrícola. En aquellos días se hizo atleta. Cuando fueron rodadas estas imágenes tenía solo 19 años, ya despuntaba en las pruebas de lanzamiento. En una década de actividad deportiva consiguió 9 campeonatos de España en distintas especialidades, con varias plusmarcas nacionales. Cuadra Salcedo lanza el disco a 48 metros 1 centímetro, la mejor marca del año en España. Practica este deporte como una preparación complementaria para el atletismo. Fue Miguel de la Cuadra Salcedo, el mejor en arrancada e impulso en su categoría, peso pesado, y que consiguió un total de 352,5 kilos. Llegó incluso a ser plusmarquista mundial de jabalina, siguiendo el estilo Erauskin. Félix Erauskin, a los 49 años de edad y a los 30 de actividad deportiva, lanza la jabalina a estilo español, inspirado en el lanzamiento de la barra vasca, y que tanta expectación causó en París al ser dada a conocer públicamente por su discípulo Cuadra Salcedo. Con esta innovación, desaparece el peligro de las lesiones de codo que se producían con el estilo clásico. Los vascos, los ferrones, los que sacamos hierro de allá, los altos hornos, lo hacíamos con una barra. Y cuando se tiraba esa barra, se tiraba dando 3 vueltas, 1, 2 y 3. Salía por la mano. Y esa fue la barra vasca que con Erauskin hicimos aplicarla a la jabalina. En uno de sus lanzamientos, Cuadra Salcedo logra 75,79. Las pruebas son fiscalizadas por jueces de la Federación Guipuzcoana de Atletismo. La Federación Internacional no homologó su récord mundial, pero se vio obligada a modificar el reglamento para establecer que la jabalina debía lanzarse por encima del hombro del atleta y sin girar en su vuelo.
Los años de atletismo y competición terminarían en 1960. Fue olímpico en Roma y después acudió a los Juegos Iberoamericanos de Chile. Allí cambió su vida. Ya no regresó con el equipo. Sucumbió sin reparos al impulso aventurero que desde entonces guiaría sus pasos. Comenzó haciendo realidad uno de sus primeros anhelos, conocer la isla de Pascua. Después se enroló en la flota ballenera de Iquique. Indus 18, como se llamó mi barco, pequeñito de 500 toneladas, con un arpón en la proa que tiraba un arpón con una carga de dinamita 5 kilos en la punta, donde tiramos a los cachalotes. Y así pescamos casi 20 cachalotes. Pescamos el capitán que me decía español, arpón a proa, yo con el arpón, ¡paf! Entonces para mí ha sido también un recorrido muy importante y de ahí ya, con el dinero que gané, compré películas y ya me fui hacia el Amazonas. Es, dice, su segundo hogar, el gran río, la gran selva a la que no ha dejado de regresar. Yo como 20 veces. Además me lo he recorrido de arriba abajo, que son 7.000 kilómetros. Pero bueno, no los 7.000, pero 3.000 kilómetros cada vez sí los he hecho. En barco, en balsas, de todas maneras. Su primer viaje le mantuvo cerca de 4 años en el Amazonas, realizando los trabajos más diversos, de buscador de oro a etnógrafo a sueldo del Instituto Nacional de Antropología de Colombia. Fui con mi jabalina por todos los pueblos indígenas del Amazonas. Yo tiraba así la jabalina de un lado al otro del río. Y entonces para mí la mejor cama, la mejor hamaca, el mejor fuego. Yo he hecho un Amazonas no como un blanco más, que siempre para ellos son el que se tropieza, así nos llaman los blancos. Y yo ni me tropezaba y además tiraba la jabalina más que ellos. Huitotos, ticunas, macús. Yo me acuerdo que los huitotos tenían un manguarés que eran como unos troncos donde sonaban como un tantán africano allá en el Amazonas. Y esos huitotos cantaban conmigo en círculo con un palo en el suelo. Yeque, 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 ay, 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 unijainu, baljainu. Y así me acuerdo, figúrate, que desde hace 50 años me acuerdo todavía qué cantaba yo en aquellas selvas con mis amigos, los indígenas de allá. Con la pequeña cámara de cine que había comprado con su sueldo de ballenero, rodó la célebre escena de la anaconda. Estuve acampado a la orilla de un río y entonces vimos allá la anaconda y entonces dije, yo tengo que cazarla. Entonces cortando unas ramas, apoyando la cabeza en el suelo, la agarré, pero yo creo que mal hecho, la agarré para que no me mordiera, porque estaban unos mordiscos como unos perros, la cabeza, que es una cabeza así. Y entonces se enroscó y como estaba bien viva, empezó a constreñir todos los anillos y casi me quitaba la respiración. Después la comes ahumada, porque es que en las Amazonas todas las comidas hay que ahumarlas, si no se estropean. Entonces se ahuman con leña verde arriba y entonces ya como si fuera carbón por fuera a la mochila para ir comiendo, ¿no? Regresó a Madrid y acudió con estas imágenes a Televisión Española, a Paseo de La Habana. Buscaba empleo. Comenzó entonces su época de reportero. Finales de noviembre de 1964, cuando mostraba el material rodado en el Amazonas a los responsables de Televisión Española, salta la noticia: 4 misioneras españolas asesinadas en el Congo. Allá fue Miguel con su cámara. Lo que encontró fue una auténtica masacre, una atroz sangría, miles de muertos y mutilados en un caos de mercenarios, niños soldado y violencia tribal. Fue su primer reportaje y a punto estuvo de costarle la vida. De regreso, en el aeropuerto, se lo contaba a Federico Gallo. ¿Qué puedes decir a los espectadores de Televisión Española, Miguel, sobre este viaje de cuántos días? Hemos estado más de 12 días, acabo de llegar ahora de Leopoldville y casi todo el tiempo lo he pasado en Stanville, que es el sitio donde no dejaban entrar a la prensa, pero pude entrar gracias a que llegó un papel firmado por el ministro Monongo del Congo para recoger los efectos personales de las monjas que fueron allá asesinadas, ¿no? Y con esa excusa pude meterme e infiltrarme en la zona de los militares. Los últimos 2 días me detuvieron los catangueses
por filmar películas. Está prohibida, como te he dicho antes, la entrada en Estambul a los periodistas. Me cogieron filmando, me detuvieron, me llevaron a 15 kilómetros acusándome de mulele. Mulele son los imbas para ellos, y entonces, menos mal, a los cubanos, que eran amigos míos, con unos jeep con ametralladoras me pudieron rescatar, y al día siguiente rescaté las máquinas, me metí en un avión y vine hacia aquí. Apenas pudo salvar unas cintas de todo el material rodado. Días después entregó a la Congregación de las Dominicas en Madrid el sagrario que había conseguido rescatar en la capilla de la misión en Stanleyville. Televisión Española en Santa Cruz de la Sierra. Hace unos momentos acaba de llegar el hermano de Guevara. ¿Cómo se llama? Roberto Guevara de la Serna. ¿Cuándo se enteró usted de la muerte de su hermano? No me he enterado de tal cosa. ¿Ha visto usted los periódicos? Usted acaba de llegar hace un momento a Santa Cruz. ¿Usted ha visto? Este es otro periódico. Pido perdón a la televisión española y a todo el periodismo en general, pero no voy a hacer absolutamente ninguna declaración hasta que no pueda ver el cadáver que se atribuye como de mi hermano. Pero sus impresiones, ¿qué son? ¿Usted cree que es él? No hay declaración que hacer y le pido nuevamente perdón. Perdón usted, muchas gracias. Televisión Española acaba de hablar con el hermano de Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado. La policía lo ha detenido porque, como venía de Argentina, no tenía los papeles en regla, y hemos seguido con nuestra avioneta rumbo a donde está enterrado el que se supone que es el Che Guevara. Nunca pudo Roberto Guevara identificar el cadáver de su hermano. Le dijeron que había sido incinerado. Las autoridades de Bolivia habían anunciado la muerte del Che días antes, el 9 de octubre de 1967, un hecho que presentaron como una victoria sobre la guerrilla marxista. Durante 2 días, el cadáver fue expuesto en el lavadero del hospital de Valle Grande. Luego desapareció rodeado de incógnitas. Varias contradicciones levantaban dudas sobre la versión oficial según la cual el Che Guevara había muerto en un enfrentamiento con el ejército boliviano. Se encontraban dentro de una quebrada profunda donde se realizó la acción última en la que pereció el comandante Che Guevara, que a su vez era el jefe de la guerrilla boliviana. ¿Y cuántos tiros le dieron? Más o menos, en realidad tiene 2 tiros, uno de mucha importancia, que es el que tenía en el pecho, y que seguramente ha sido la causa de su muerte. Tenía 7 impactos. ¿Alguno de ellos era más grave que los otros? El que tenía en la región mamilar, acá. ¿Le interesó el corazón o...? Interesó el corazón y salió en la región posterior del tórax. Con el tiempo se supo que el Che había sido capturado vivo y asesinado por orden directa del presidente Barrientos. No fue incinerado. Sus restos fueron localizados en 1995 en una fosa junto a los de otros integrantes de su grupo guerrillero. Se trasladaron a Cuba, al memorial levantado en Santa Clara. El equipo de A Toda Plana, Enrique Torán, Miguel de la Cuadra Salcedo, ha entrado en Ueri con la primera línea de observadores mundiales después de la guerra. Somos las cámaras de televisión española, que filman este sitio de Ueri poco después de la entrada de los federales. Febrero de 1970. El ejército de Nigeria acaba de tomar Owerri, la última capital de Biafra. Pone fin así a 3 años de independencia de la región. La guerra dejó 1 millón de muertos, un paisaje de caos y destrucción y una hambruna de extraordinarias proporciones que el equipo de televisión española, el primero que accedió a la zona, captó con toda la crudeza. Biafra es un niño, 100 niños, 1000 niños, millones de niños con una misma mirada, millones de niños que esperan con un plato vacío en la mano. La emisión del reportaje fue un revulsivo para el envío de ayuda solidaria a la zona. En noviembre de 1970, el paso de un tifón dejó un rastro de muerte y desolación en Bangladesh, cuando aún se conocía como Pakistán Oriental. Las estimaciones cifraron en más de 500.000 el número de muertos.
Mampura, una isla que tenía 25.000 habitantes y hoy solamente le quedan 5.000. Camino de Filipinas, Pablo VI hizo escala en la capital, Daca. El Papa entregó un donativo de $200.000 para las víctimas de la catástrofe. ¿Su Santidad puede decir algo al pueblo español desde Daca? De España. Muchas gracias por su presencia. Dos años antes, Miguel de la Cuadra había cubierto la visita de Pablo VI a Colombia con motivo del Congreso Eucarístico celebrado en Bogotá. Un acontecimiento que se transmitió al mundo con los medios de televisión española. El Papa impresionó al reportero, al punto que cuando se le pregunta qué personajes de todos los que ha conocido le han dejado más huella, responde siempre Pablo VI y el Dalai Lama. Fue en el 70 cuando consiguió llegar hasta el Dalai. Como testimonio del encuentro queda esta fotografía. Para él fue un auténtico salvoconducto. Me di la mano y me hice una foto con él de la mano que ha servido como mi pasaporte. Yo lo llevaba eso por Mongolia, me miraban y Dalai Lama. Se tiraban al suelo con la foto mía y Dalai Lama en la cabeza y la yurta era mía. Todas las casas mías por haber estado con el gran Dalai Lama. Y aquí vienen todos los helicópteros que nos llevaron y nos dejaron en la avanzadilla, ahí en la selva. Ahí nos dejaron y nos metimos ya a buscar Vietcong. Qué momento tan terrible, cuando te dejan, se van y te dejan ya solo, con una radio. Durante 2 semanas, en 1972, Miguel de la Cuadra y el cámara Juan Verdugo estuvieron incrustados en un comando del ejército de Estados Unidos en Vietnam. Un grupo de avanzadilla en la selva, en primera línea, con la misión de despejar el terreno de sus enemigos, los guerrilleros Vietcong. Por desgracia, no se conserva el sonido del rodaje. Cada cierto tiempo, tras asegurarse de que el terreno estaba libre de Vietcong, los helicópteros les acercaban provisiones y correspondencia. En la selva, avanzaban en silencio para evitar ser localizados. Esto que se ve aquí, pero es de verdad, esto es la angustia que pasábamos sin poder hacer ningún ruido, ni cortar con un machete, porque se oía ese ruido posiblemente con los Vietcong del otro y nos localizaban. Dormían rodeados de un cordón explosivo de seguridad y armados. Dormir con la mochila como almohada y con una pistola montada, por si acaso venía Vietcong, pero nos obligan a dormir con pistola. Si no, es que un periodista no debe llevar una pistola, pero aquí, si no, no te llevaban los americanos. Y cada uno, Verdugo y yo, Juan Verdugo, íbamos con nuestra pistola montada, por si acaso. El equipo que transportaban los reporteros superaba los 60 kilos. Juan Verdugo con su cámara de fotos, su Arriflex, pobre Juan, que para mí fue un poco mi gran hermano en todas aquellas aventuras en todo el mundo. Aquí está Juanito, poniéndose eso para que no entraran las miguas, ni después ni las sanguijuelas. Pues si nos bañábamos, nos metíamos en los pantanos con esas ligas que se ponía, la sanguijuela no subía. Juan Verdugo era mi otro yo. Todos los reportajes importantes los hice con mi amigo Juan Verdugo. Fue su gran compañero, su amigo. Juan Verdugo falleció en 2009. 3 años antes se habían reunido en Torre España para participar en un reportaje sobre los 50 años de Televisión Española, para recordar viejos tiempos. Que tú te has dado cuenta las veces que me has dejado y me has levantado de la cama, nada más acostarme, y no te acuerdas que no me dejabas comer, porque teníamos siempre algo que hacer y siempre los nervios, que se nos va, Verduguito, que no deja medio plato sin comer, sin dormir. Pues todas estas cosas las haces con amor. Juan Verdugo y con su ayudante que le enseñó la profesión a Márquez, que después resultó ser ya la herencia nuestra en televisión, pues el mejor cámara, más valiente, que ha estado siempre ahí delante, en todas las guerras, ahí estaba nuestro amigo Márquez. He sido notario de muchísima historia de
del siglo pasado. O sea, ahí he estado yo. Eso es un privilegio muy grande que muy poca gente lo puede tener en la vida. Soy uno de los privilegiados. Pero también reconozco que yo a Televisión Española le he dado mucho. Le he entregado mi vida por completo. En el 72, el mismo año del reportaje de Vietnam, el equipo de la Cuadra, Verdugo y Márquez rodaron el reportaje de regreso de Perón a Argentina tras 17 años de exilio. Fue una lluviosa mañana de noviembre. Una muchedumbre de entusiastas peronistas acudía al aeropuerto de Ezeiza para recibir a su líder. Un fuerte dispositivo militar trataba de impedirlo, pero no todos los oficiales parecían estar por la labor. ¿Qué van a hacer ustedes si siguen insistiendo? No estamos para reprimir, señores, lo vamos a dejar pasar, estamos para encauzar nada más. Al final, la tensión se desbordó y llegó la represión. Han rebasado a los soldados. Aprovechando. ¡No, periodista! Cuando yo corrí, como iba lloviendo, pues la gente, un poco por hacer que el sonido fuera mejor para el micrófono, pues llevé un paraguas. Iba corriendo entre todos con el paraguas. Y la gente puede decir, ¿pero para qué? Era para que el micrófono, por favor, sonara un poco. Nos acaban de tirar una bomba de gas. Están reprimiendo con gases. Vamos a intentar retroceder. Venga, corre, Juan. Juan Domingo Perón había sido presidente argentino en 2 mandatos, el segundo de ellos interrumpido por el golpe militar que le derrocó en 1955. Durante su exilio fue acogido por varias dictaduras, la última, la del general Franco. 17 años después regresaba a Argentina, que vislumbraba la recuperación del régimen democrático. Perón encontró un país dividido en torno a su figura, con fervientes seguidores y furibundos detractores. Para unos era la solución, para otros el origen de todos los males. ¿Qué significado tiene esta botella? Este de la Fundación Eva Perón del año 1945. La tomaremos cuando el general vaya a la Casa Rosada. Recién tomaremos nuestra historia. A la Casa Rosada, si no, nada. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. 1, 2 y 3, echamos otra vez. 1, 2 y 3, echamos otra vez. El equipo de Televisión Española pudo recoger las primeras declaraciones de Perón tras el regreso, un mensaje de concordia. Es un español, general, denle un saludo. Un saludo para España. ¿Y qué anda haciendo por acá? Hemos venido persiguiendo. ¿De dónde? ¿De qué día? De Madrid, de Televisión Española. Muy bien. Usted está grabando. Sí. Bueno. ¿Han llegado a alguna conclusión importante después de esta asamblea tan importante con los partidos magnífica políticos? Asamblea. Nos hemos puesto de acuerdo. Muy buena. Es decir, que todo el sector político argentino ha llegado a un acuerdo para seguir una conducta común. Esto es muy importante para la unidad nacional. La visita de Perón a su país duró algo más de un mes. Regresaría al año siguiente. Solventada su inhabilitación, pudo presentarse a las elecciones. En octubre del 73 inició su tercer mandato. Falleció 8 meses después. Pasada la medianoche del 22 de diciembre de 1972, un terremoto de 6,2 grados Richter destruyó el centro de Managua. La capital nicaragüense tembló durante 30 interminables segundos. Murieron cerca de 20.000 personas. En el barrio donde yo vivía no quedó casa parada, toditas se cayeron. Era el barrio oriental del Mercado Oriental. Los niños que estaban dormidos quedaron muertos en sus camitas.
Tras el terremoto llegó el caos, el asalto de mercados y comercios, en muchos casos para paliar el hambre, en otros para hacer negocio, puro pillaje. El fuerte dispositivo militar desplegado era incapaz de controlar la situación. ¿Qué le pasó a este soldado? Lo mataron a golpes para robar. Vamos, ya el microbús pequeño, a llevarlo. ¡Pequeño! ¡Que suena el microbús! La camisa. Ahí déjenlo. Ya está muerto, hombre. Está muerto, solo le monten en el microbús, llévenlo. Está vivo todavía. ¿Está vivo? ¿Así? Perdón, general, ¿qué operación se va a efectuar esta mañana? La de control total de la población en Managua, para evitar el pillaje y el robo a despoblado. Al dictador Somoza no debió gustarle mucho el reportaje. Me declaró persona non grata. Yo dormía en la tienda de campaña al lado de Somoza, pero le saqué comiéndose una pata de pollo cuando hablamos de muertos, y yo creo que eso le sentó mal. Caos en Managua recibió el Gran Premio de Reportajes del Festival de Cannes. Se emitió el 3 de enero del 73, 12 días después del seísmo. Son en este momento las 6 de la mañana. Se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago. El toque de queda volverá a implantarse a las 8 de la noche. El 14 de septiembre de 1973, 3 días después del golpe del general Pinochet, Chile abre aeropuertos y fronteras. No me mucho en el auto, ¿eh? Por favor. ¿Me da sus documentos? El equipo de Televisión Española encuentra un estado policial, un país tomado por el ejército. Ahora la maleta atrás. Que muchos terminaban con la detención y llevados al Estadio Nacional, donde no podía entrar nadie, claro. Pudieron entrar en el Palacio Presidencial, el Palacio de la Moneda, muy dañado por el ataque de los sublevados, y rodaron el lugar donde se quitó la vida el presidente Salvador Allende. Los portillos grandes. Se sentaría aquí, a esta altura más o menos, sentado, se puso el arma bajo la barbilla, hizo un disparo, fueron 2 proyectiles los que salieron, y ahí estarían entonces arriba los proyectiles una vez que salieron de la caja craneal. La Junta, desde un principio, al iniciarse, manifestó su deseo de que en ningún momento se fuera a pensar que este movimiento militar iba a ser un movimiento retrógrado donde los obreros perdieran sus conquistas, no. Miguel consiguió que Pinochet le permitiera rodar en el interior del Estadio Nacional, transformado en centro de detención y tortura. Para ello le mostró este testimonio de una madre conseguido en los aledaños del estadio. Madre, estamos desesperadas, mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más ya esta agonía. Es mi único hijo que está ahí. Le dije, señor, quiero que oigáis esto, por favor, que este programa lo va a ver 300 millones de personas. Y yo podía rodar, me dice, nada, podemos hacerlo. Que ruede el juicio que hicieron al chico, un juicio que no fue muy serio, pero vamos, yo lo rodé dentro del estadio y entré de esa manera al estadio. Siéntese ahí. Usted estará vivo, estará muerto, por Dios, ¿hasta cuándo? Si usted no es militante de ningún partido de izquierda, me dice. No. No sea militante de ningún partido. Ni de izquierda ni de derecha. Ni de izquierda ni de derecha. Si usted es sorprendido en alguna actividad de tipo político, como agitador, como activista, usted va a ser detenido y esto que usted va a firmar ahora va a ser un agravante para usted. Tiene que pensar muy bien lo que está firmando en este momento. Ah, claro. Yo nunca lo he contado, pero ahora que veo las imágenes, igual te lo cuento. Cuando le filmé después fuera, tenía los testículos quemados, porque había puesto electrodos. Eso nunca lo he contado. ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? 11 días. ¿Pero cuántas personas? Agarré 264. 5.000 personas. Como 10.000 hay.
Hay un preso que está pidiendo que salga la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. El poeta Pablo Neruda, amigo y colaborador del derrocado Allende, falleció 12 días después del golpe. Su funeral se convirtió en el primer desafío para la recién instaurada dictadura. ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido! ¡Como duermen los tallos en su rosa de espina! Creemos que las Fuerzas Armadas y el Miguel entrevistó para el reportaje al presidente democristiano, Patricio Aylwin, que en un primer momento justificó el golpe, y a un alto cargo de la administración de Allende, que ya en la clandestinidad ocultaba su rostro. Por la naturaleza del cargo que ocupé, en estas condiciones he tomado la decisión de asilarme. Creo que puedo hacer más desde fuera que desde dentro. Confiamos en que procederán sin sentido partidista y no se pondrán al servicio de intereses determinados, sino con un gran sentido nacional. Y confiamos en su palabra de que tan pronto se restablezca la normalidad en Chile, devolverán el poder al pueblo para que éste democráticamente elija a sus gobernantes. Hubo de esperar 17 años Patricio Aylwin, 17 años de dictadura. En 1990 asumió la presidencia del país, dirigió el tránsito hacia la democracia y reconoció las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet. El reportaje Chile, estado de sitio, fue censurado. No se emitió en su momento. 15 años después de la muerte de Franco, pudo verse íntegramente. En varias ocasiones ha estado Miguel en una de las zonas más convulsas del planeta, en los distintos escenarios del enfrentamiento árabe-israelí. En 1973 acudió para cubrir la que se denominó como Guerra del Yom Kippur, un ataque sorpresa lanzado por Egipto y Siria el 6 de octubre, festividad hebrea del Yom Kippur, dio paso a un enfrentamiento bélico abierto que se alargó más de un mes. Estamos ya dentro de territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla y 2 divisiones sirias con 800 tanques que fueron detenidos por los israelitas. Ahora en este momento están haciendo un gran esfuerzo. La televisión española envió 2 equipos, uno a cada lado del conflicto. En la parte de Israel, de la cuadra, Verdugo y Márquez. En la de Egipto, el cámara Tacho de la Calle y Jesús González Grimm. Hemos cruzado el canal, estamos ahora mismo en el Sinaí. Aquí hay un tanque israelita que acaban de capturar las tropas egipcias. Jesús González Grimm es otro de los nombres destacados de aquella época dorada del reportaje en televisión. Era un privilegio porque era viajar por todo el mundo, pero no por ver, sino por estar en cosas que pasaban en los sitios, como decía Heródoto, donde hierve la historia, donde estaban pasando las cosas interesantes y meter las narices ahí. Incrustados en las líneas egipcias, González Grimm y el cámara Tacho de la Calle rodaron la crudeza de la guerra en toda su intensidad. Tápate la cara, Tacho. ¿Vienen más? Bueno, parece que nos hemos metido en pleno fregado. ¿Puedes filmar? Con la cámara no puedes contar más que yendo al sitio y metiéndote donde se está produciendo el conflicto, llegar a primera línea. Sí, vale, corta. Ostras, Pedrín. Tienes que tener la suerte de estar en el momento justo, en el sitio justo. Y si estás en el sitio justo, pues te pueden caer las bombas, que es lo que consideramos una suerte, ¿no? Esta columna fue detenida en el momento de entrar en la tierra de Golán. Fue detenida por la aviación israelita. Hubo veces que tomábamos o entrábamos en los pueblos antes que llegara el ejército. Y una vez me acuerdo que nos encontramos debajo de un carro de combate, un soldado egipcio abrasado enteramente por el napalm y que estaba vivo. O sea, toda la columna estaba destrozada y entonces descubrimos que había un soldado que estaba vivo. Nos pusimos a grabarle
Y yo creo que gracias a eso puede ser posiblemente que fuera la única persona de todo el convoy que salvara la vida, porque los israelíes ya al estar en unas cámaras de televisión delante lo trataron de otra manera. En la asamblea. Al año siguiente Miguel regresó a la zona para filmar las bases militares de Al-Fatah en el sur del Líbano, a escasos kilómetros de la frontera israelí. Allí entrevistó, una vez más, a su amigo Arafat, y cuando rodaban los campos de entrenamiento en los que se preparaba a jóvenes palestinos para la guerra, sucedió esto. Me ha pegado un tiro, macho. ¿Qué pasa? ¿Que te pega un tiro? Un rebote en una pared, pues me dejó una esquirla aquí, que lo tengo dentro y me da pena quitármelo, que además es una maldición, porque en todos los aeropuertos, sobre todo de Estados Unidos, me pita y creen que llevo ahí yo una bomba dentro del brazo. Le costó 8 años, pero finalmente en 1973 consiguió entrar en China, en la China de Mao, un país bajo el férreo control del Partido Comunista. Yo llegué precisamente con eso, cuando todos vestían exactamente igual. No había ningún traje de color. Y ahí, en esa China que descubrí ya, desapareció después, ya no existe ya. Miguel consiguió ofrecer una amplia visión del país apoyándose en un buen número de entrevistas. Puso micrófono a campesinos, obreros siderúrgicos, jubilados o militares, acompañado en todo momento por un miembro del partido que ejercía como traductor. ¿Algunas de estas personas después van a estudiar o siguen aquí trabajando en el campo? ¿Cambian de trabajo? Según la necesidad del Partido Comunista de China. 8 horas al día. ¿Y cuánto gana al mes? ¿Y工资是多少？学生工22块。Es una aprendiza, ¿no? Que gana unos 20 yuanes, 22 yuanes al mes. Como es un aprendiz. Unas 580 pesetas al mes. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa esta? 他说咱们这个房间啊有多少平方米啊？5个平方米，包括漆黑2个房间，包括7个黑的。25 metros cuadrados. 5 meses. ¿Cuántos hijos tiene? Una sola, que es una hija. ¿Y existe en China control de natalidad? Sí, ya está realizando una planificación, ¿no? Realmente. ¿Y cuáles son los métodos que usan? Se usa casi todo tipo de métodos que se puede usar. Estamos en el hospital Sun Yat-sen. Vamos a asistir a una operación de un cálculo en el riñón con sistema de acupuntura por anestesia. Van a anestesiarlo con acupuntura y después van a operarlo por el método occidental. Que me dejó impresionado con la acupuntura, hacían la anestesia y también hacían hasta el corazón, operaciones mucho más complicadas, pero con la anestesia por acupuntura. ¿Qué tal se siente ahora? No siente nada de dolor. Pregúntele en qué está pensando. No está pensando en nada. Ahora le está enseñando el cálculo que le han quitado. Hace 5 minutos ha terminado la operación y el enfermo ya ha podido incorporarse. En el aeropuerto de Pekín pudo acceder al número 2 del régimen, Zhou Enlai, y captar su imagen medicándose contra los problemas cardíacos que padecía. Alors c'est par votre intermédiaire que je salue le grand peuple espagnol. Miguel de la Cuadra pone el micro a Haile Selassie, último emperador de Etiopía. Es el mes de agosto de 1974. Oficialmente, el Ras es aún jefe del Estado etíope, aunque Miguel intuye, por un detalle, que las cosas no son como aparentan. Yo podía haber puesto un micrófono direccional o el de corbata, pero quise poner de corbata porque tocar al emperador era imposible. Si me dejaron tocar al emperador, que yo vi todos nerviosos,
que era porque ya no era el emperador, estaba prisionero. Entonces le puse el micrófono de corbata, se lo acerqué y eso es el signo de que ya no era emperador. Majestad Imperial, ¿qué piensa del futuro de Etiopía? Para el futuro pensamos que primeramente nuestro pueblo trabaje para él mismo. En segundo lugar pensamos que nuestras relaciones con otros países, con Europa, con Arabia, con el resto del mundo sean de amistad. Pero esto no viene solo, sino que hay que trabajarlo. Fue la última entrevista de Haile Selassie, oficialmente depuesto un mes después de esta grabación. Etiopía era un país en crisis, las protestas se multiplicaban en las calles, un país sumido en la pobreza, asolado por la sequía y por una dramática hambruna. Tras el emperador, llegaría el régimen socialista y la dictadura de Haile Mariam. Un año después de certificar el final del imperio de Haile Selassie, Miguel regresó a la zona para incrustarse en la guerrilla independentista de Eritrea, territorio entonces bajo dominio etíope. Accedieron a la región clandestinamente por la frontera sudanesa. Vamos acompañando a una columna de guerrilleros del Frente de Liberación de Eritrea. Son 450, 3 unidades, y vamos hacia el frente de Asmara. Y ahora me acuerdo cómo íbamos por este desierto, 400 kilómetros, y yo siempre con un Nagra, que era mi sonido, con ese micrófono, y la gente, los telespectadores vivían en directo. Las angustias que pasábamos con nuestra respiración, todo esto era en directo. Ahí lo están oyendo ustedes. ¡Qué maravilla! Volver a vivir esa vida otra vez. El año 75. ¡Fua! ¡Qué barbaridad! Empezamos al atardecer, debido a que la aviación etíope suele pasar por aquí cerca. Entonces vamos haciendo paradas de 11 en 11 horas hasta encontrar un pozo de agua que en esta guerra han venido a ser verdaderamente objetivos militares. Al final fueron más de 1000 kilómetros marchando con los guerrilleros eritreos por el desierto del Sahel, en condiciones extremadamente duras. De vez en cuando las aguas de los pozos han sido envenenadas por elementos contrarrevolucionarios. A veces los pozos están secos y cuando se encuentra agua es casi siempre salada. Arroz, sorgo y té con azúcar, y a veces, una vez al mes, carne, es el único alimento de estos hombres que aguantan marchas de más de 10 horas diarias. Fue mi primer reportaje oficial con la cámara porque yo hasta entonces no había hecho ninguno, yo solo. Fue un reportaje muy duro. El cámara de televisión española, José Márquez, y uno de los guerrilleros cayeron por un barranco de unos 20 metros. El guerrillero está muy grave, parece que tiene rotura de la columna vertebral. Y el cámara de televisión, José Márquez, se ha roto la muñeca izquierda. No te preocupes, José, no mires. Era el antiguo cauce de un río, todo eran piedras, y yo vine a caer en los 2 metros cuadrados que había de arena, cosa que me dio un buen golpe, me destrocé un brazo, costillas, piernas, y yo en el fondo tengo mucha suerte de estar aquí pudiendo hablar con vosotros. Su previsión era estar 2 semanas con los eritreos. Al final, el rodaje se alargó hasta casi 3 meses. Se les dio por perdidos. Y nuestra gente, nuestras familias, sin saber dónde estábamos. Hablando con todas las cruces rojas del mundo, a ver si sabían dónde estábamos. Hasta que nos localizaron. Márquez y de la Cuadra adelgazaron 20 kilos durante el rodaje. Abandonaron Eritrea, atravesando el Mar Rojo en una barcaza de pesca, como las que transportaban armas para la guerrilla independentista. Agosto de 1975. Miguel de la Cuadra llega a Tinduf, a los campamentos de los refugiados saharauis en el sur de Argelia.
Había contactado con el Frente Polisario, el movimiento que se había fundado 2 años antes para luchar, vía guerrilla, por la independencia del Sáhara Occidental. Entonces se sabía muy poco del Polisario. 3 meses antes había apresado a 13 militares españoles que mantenía retenidos en algún punto del desierto argelino. Eran días de tensión. España había iniciado el proceso de descolonización de la antigua provincia. La salud de Franco se resquebrajaba. Falleció 3 meses después. Marruecos preparaba la Marcha Verde y acabó ocupando el territorio. Desde Tinduf, incrustado en una patrulla, Miguel cruzó la frontera hasta posiciones del Polisario en el Sáhara Occidental, territorio aún bajo control del ejército español. Y quienes nos hacían emboscadas para matarnos eran los españoles. Yo iba con la columna de los polisarios y entonces, cuidado que hay españoles allá. Y entonces íbamos siempre huyendo de los españoles. La movilidad es la estrategia del Polisario. Hacer y deshacer campamentos, parapetos, camuflajes para esconderse de la aviación. En esta labor emplean la mayor parte del día. Miguel pudo mostrar por primera vez la vida de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf, en pleno desierto, y los fundamentos del Polisario, la formación de sus bases, el entrenamiento de sus guerrilleros. Su intención era llegar hasta los militares españoles presos, no se lo permitieron, aunque sí pudo entrevistar a otro preso español civil, un transportista que trabajaba en el Ayun, del que nada se sabía desde su captura hacía 6 meses. Pues nada, que estoy bien. Aquí los chicos saharauis que están aquí presentes, pues me tratan con bastante educación, nunca me han dado un maltrato. A los pocos días, ya en Madrid, Miguel recibió una llamada del Polisario. Los militares españoles iban a ser liberados y él sería testigo de excepción de la entrega en Argel. ¿Qué podéis decir en este momento de que estamos despegando de Argelia? Que nos sentimos tan felices y contentos de este momento que no pensamos en nada. Estoy bastante emocionado. El reportaje sobre el Polisario no pudo verse en España, fue censurado. Se emitió en Francia y contribuyó notablemente al conocimiento del contencioso, aún no resuelto, sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental. Fue una década de reportajes que dieron forma a míticos programas. Imposible reseñar en este espacio todos los firmados por Miguel de la Cuadra Salcedo. Aportó una forma nueva de contar los acontecimientos, priorizando el sonido de la calle, sustentando la narración en los testimonios de los protagonistas y en la presencia del reportero en los escenarios de la noticia, y teniendo siempre como valor máximo la verdad. Hay que tener siempre la visión de los dos partidos o de los dos frentes, porque si no, no puede ser completamente objetivo. Y eso es el periodista, tener mucho cuidado en no tomar partido y en informar precisamente no lo que quiere cada uno, sino lo que es de verdad. Y eso es muy complicado, es imposible. Ahora todo es la rapidez, todo tiene que ser inmediato y antiguamente pues el tiempo parece que no existía. O sea, salíamos con... La historia era salir y te decían, hasta que no tengas el reportaje no te quiero ver por aquí. Por favor, favor. Años de actividad frenética, de un punto a otro del globo, para poner la cámara allá donde sucedían las cosas, donde había algo que contar. Tengo un taco enorme de pasaportes. Y una vez me permití estarlos mirando y apuntando, y en uno llegué a descubrir que había estado ese año en España como 35 días. A mediados de los 70, Miguel abandona el reportaje de actualidad y comienza a realizar documentales de exploración en la historia y de aventura. Revivió los viajes de Marco Polo, nos mostró entonces los majestuosos Budas de Bamiyan, 25 años antes de que la intolerancia ciega de los talibanes acabara con ellos. Emuló a Amundsen en sus expediciones polares, en aquella arriesgada carrera hacia las últimas fronteras. ¡Ay! ¡Asegura, Leif! ¡Asegura! ¡Ay!
Espera, que me he quedado enganchado aquí con el... Un momento. Joder, no, me he hecho un poco en la rodilla. Un poco, bueno, oye, yo me tengo que sacar, no puedo con la mochila, ¿eh? Venga, asegura. Eso, muy bien. Ups. 5, menos mal. Uf. No, la rodilla. Cuidado la cuerda de los campones. Ay, perdón. Siguió el rastro de los conquistadores españoles en el Pacífico y no dejó de regresar al Amazonas. La participación de un hombre que ha querido vivir con nosotros y añadir a sus aventuras la aventura de esta experiencia. Con ustedes, Miguel de la Cuadra Salcedo. Vivió también su experiencia como domador, de la mano de Ángel Cristo. Fíjate, el miedo que daba cuando se me subía ahí. Joder, que imagínate eso. Por favor, ¿cómo he hecho yo esto? ¿Pero pasabas miedo, de verdad? Joder. Pero hombre, si se había comido a un portugués hace poco. En los 80 de la Cuadra Salcedo fue la imagen para España del Rally Camel Trophy. Llevaba las relaciones con la prensa, al tiempo que realizaba los reportajes para Televisión Española de la prueba que reunía competición y aventura. En el 84 participó en el concurso A la caza del tesoro, pero ya para entonces estaba embarcado en la preparación de su último gran proyecto, el que aún hoy le mantiene activo. Fue el rey Juan Carlos quien le propuso crear un espacio divulgativo para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento de América. Así nació, a mediados de los 80, lo que comenzó llamándose Aventura 92, más tarde Ruta Quetzal y ahora Ruta BBVA. Son ya 30 expediciones rememorando a los grandes personajes de la historia iberoamericana, explorando las civilizaciones de ambos lados del océano, reforzando los lazos de una comunidad extensa y plural. 30 expediciones que han reunido a 10.000 jóvenes estudiantes de más de 50 países con una historia común que, dice Miguel, debería estar más presente en la enseñanza. Por favor, los chicos tienen que estudiar en esos colegios quiénes son y quiénes somos nosotros de ida y vuelta, con esos genes que también tenemos de ese mestizaje que somos los españoles. También mestizaje no solamente con judíos y cristianos, sino, por favor, con todas las culturas de América. Durante años, en el Camel Trophy y en la Ruta Quetzal, Miguel viajó con otro de los grandes de la Cámara, el reportero gráfico Manuel Ovalle. Aparte de un amigo, es un gran compañero, que podíamos ir a cualquier lugar del planeta, que no nos iba a faltar de nada, era un gran conseguidor. El gran conseguidor sigue aún planeando los viajes, las expediciones de la ruta, ocupándose de cada detalle. Este año al país de las Esmeraldas, el año que viene a la cuna del mestizaje en el Yucatán. Por eso la luna no hay gente. El ir a la luna no me hubiera gustado en absoluto, porque lo bonito es las gentes que es lo que hacemos con esta cámara. Yo era perito agrícola y cuando veía a Miguel por ahí viajando, pues yo quiero hacer eso. Hasta que al final conseguí entrar y lo hice, he estado casi 30 años, pero él fue el que lo inició. Un tío muy entrañable, muy cariñoso, buena persona, amigo de sus amigos, muy generoso. A la gente con la que trabajábamos siempre la trataba muy bien, se portaba muy bien con ellos. Y solo puedo tener que buenas palabras para él. O sea, para mí es, yo siempre lo he dicho, es mi padre dentro del mundo de la televisión. Una de las personas maravillosas trabajando con él. ¿Por qué? Porque simplemente era el redactor, el periodista que llevaba el micrófono o el que hacía los contactos, era un compañero más, era uno más. Tenía un espíritu de compañerismo muy grande.
Miguel de la Cuadra Salcedo desde la ciudad más antigua del mundo, la ciudad de Mohenjo-Daro, a orillas del río Indo en Pakistán. En este momento están pasando los tanques que han iniciado una retirada. Las tropas sirias vienen detrás y ahora se han dado la vuelta. Miguel de la Cuadra Salcedo para Toda Plana desde el Cerro de Guadalupe. El equipo de A Toda Plana, Miguel de la Cuadra Salcedo y Mariano Torralba, desde la Bahía de Bengala. Estamos camino de la isla de Mampura. Miguel Cuadra Salcedo desde Valle Grande para Televisión Española. Estamos en una base militar de Al-Fat, al sur del Líbano. Esta base de los fedayines está en continuo estado de alerta. El explorador, el arponero, el atleta, el Quijote, el investigador, el aventurero, el reportero, todos son Miguel de la Cuadra Salcedo, aunque en su pasaporte solo figura una profesión. Giróvago, era de las reglas de San Benito. Miren ustedes qué significa, giróvago. Nunca hubiera ido a la Luna, nos ha confesado, porque allí no hay personas. Con esta frase de quien ha disfrutado conociendo a otras gentes y otras culturas, nos despedimos. Recuerden que si no han visto Crónicas pueden hacerlo en las remisiones del canal internacional y el 24 horas. Juan Domingo Perón había sido presidente argentino en 2 mandatos, el segundo de ellos interrumpido por el golpe militar que le derrocó en 1955. Durante su exilio fue acogido por varias dictaduras, la última la del general Franco. 17 años después regresaba a Argentina, que vislumbraba la recuperación del régimen democrático. Perón encontró un país dividido en torno a su figura, con fervientes seguidores y furibundos detractores. Para unos era la solución, para otros el origen de todos los males. ¿Qué significado tiene esta botella? Este de la Fundación Eva Perón del año 1945. La tomaremos cuando el general vaya a la Casa Rosada. Recién tomaremos nuestra historia. A la Casa Rosada, si no, nada. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. 1, 2 y 3, echamos otra vez. 1, 2 y 3, echamos otra vez. El equipo de Televisión Española pudo recoger las primeras declaraciones de Perón tras el regreso, un mensaje de concordia. Es un español, general, denle un saludo. Español, quiero un saludo para España. ¿Y qué anda haciendo por acá? Es que hemos venido persiguiendo. ¿De dónde? ¿De qué día? De Madrid, de Televisión Española. Muy bien, usted está grabando. Sí. Bueno. ¿Han llegado a alguna conclusión importante después de esta asamblea tan importante con los partidos magnífica políticos? Asamblea. Nos hemos puesto de acuerdo. Muy buena. Es decir, que todo el sector político argentino ha llegado a un acuerdo para seguir una conducta común. Esto es muy importante para la unidad nacional. La visita de Perón a su país duró algo más de un mes. Regresaría al año siguiente. Solventada su inhabilitación, pudo presentarse a las elecciones. En octubre del 73 inició su tercer mandato. Falleció 8 meses después. Pasada la medianoche del 22 de diciembre de 1972, un terremoto de 6,2 grados Richter destruyó el centro de Managua. La capital nicaragüense tembló durante 30 interminables segundos. Murieron cerca de 20.000 personas. En el barrio donde yo vivía no quedó casa parada, toditas se cayeron. Era el barrio oriental del Mercado Oriental. Los niños que estaban dormidos quedaron muertos en sus camitas. Tras el terremoto llegó el caos, el asalto de mercados y comercios, en muchos casos para paliar el hambre.
en otros para hacer negocio, puro pillaje. El fuerte dispositivo militar desplegado era incapaz de controlar la situación. ¿Qué le pasó a este soldado? Lo mataron a golpes para robar. Vamos, ya el microbús pequeño, a llevarlo. ¡Pequeño! ¡El microbús! La camisa. Ahí déjenlo. Ya está muerto, hombre. Está muerto, solo le monten en el microbús, llévenlo. Está vivo todavía. ¿Está vivo? ¿Así? Perdón, general, ¿qué operación se va a efectuar esta mañana? La de control total de la población en Managua, para evitar el pillaje y el robo a despoblado. Al dictador Somoza no debió gustarle mucho el reportaje. Me declaró persona non grata. Yo dormía en la tienda de campaña al lado de Somoza, pero le saqué comiéndose una pata de pollo cuando hablamos de muertos, y yo creo que eso le sentó mal. Caos en Managua recibió el Gran Premio de Reportajes del Festival de Cannes. Se emitió el 3 de enero del 73, 12 días después del seísmo. Son en este momento las 6 de la mañana. Se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago. El toque de queda volverá a implantarse a las 8 de la noche. El 14 de septiembre de 1973, 3 días después del golpe del general Pinochet, Chile abre aeropuertos y fronteras. No me mucho en el auto, ¿eh? Por favor. ¿Me da sus documentos? El equipo de Televisión Española encuentra un estado policial, un país tomado por el ejército. Ahora la maleta atrás. Que muchos terminaban con la detención y llevados al Estadio Nacional, donde no podía entrar nadie, claro. Pudieron entrar en el Palacio Presidencial, el Palacio de la Moneda, muy dañado por el ataque de los sublevados, y rodaron el lugar donde se quitó la vida el presidente Salvador Allende. Los portillos grandes. Se sentaría aquí, a esta altura más o menos, sentado, se puso el arma bajo la barbilla, hizo un disparo, fueron 2 proyectiles los que salieron, y ahí estaría entonces arriba. Un momento a Santa Cruz. Este es otro periódico. Pido perdón a la televisión española y a todo el periodismo en general, pero no voy a hacer absolutamente ninguna declaración hasta que no pueda ver el cadáver que se atribuye como de mi hermano. Pero sus impresiones, ¿qué son? ¿Usted cree que es él? No hay declaración que hacer y le pido nuevamente perdón. Perdón usted, muchas gracias. Televisión Española acaba de hablar con el hermano del Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado. La policía lo ha detenido porque como venía de Argentina no tenía los papeles en regla y hemos seguido con nuestra avioneta rumbo a donde está enterrado el que se supone que es el Che Guevara. Nunca pudo Roberto Guevara identificar el cadáver de su hermano. Le dijeron que había sido incinerado. Las autoridades de Bolivia habían anunciado la muerte del Che días antes, el 9 de octubre de 1967, un hecho que presentaron como una victoria sobre la guerrilla marxista. Durante 2 días, el cadáver fue expuesto en el lavadero del hospital de Valle Grande. Luego desapareció rodeado de incógnitas. Varias contradicciones levantaban dudas sobre la versión oficial según la cual el Che Guevara había muerto en un enfrentamiento con el ejército boliviano. Se encontraban dentro de una quebrada profunda donde se realizó la acción última en la que pereció el comandante Che Guevara, que a su vez era el jefe de la guerrilla boliviana. ¿Cuántos tiros le dieron? Más o menos, en realidad tiene 2 tiros, uno de mucha importancia, que es el que tenía en el pecho y que seguramente ha sido la causa de su muerte. Tenía 7 impactos. ¿Alguno de ellos era más grave que los otros? El que tenía en la región mamilar, acá. ¿Interesó el corazón o...? Interesó el corazón y salió en la región posterior del tórax. Con el tiempo se supo que el Che había sido capturado vivo y asesinado por orden directa del presidente No fue incinerado. Sus restos fueron localizados en 1995
en una fosa junto a los de otros integrantes de su grupo guerrillero. Se trasladaron a Cuba, al memorial levantado en Santa Clara. El equipo de A Toda Plana, Enrique Torán, Miguel de la Cuadra Salcedo, ha entrado en Aueri con la primera línea de observadores mundiales después de la guerra. Somos las primeras, las cámaras de televisión española, que filman este sitio de Aueri poco después de la entrada de los federales. Febrero de 1970. El ejército de Nigeria acaba de tomar Owerri, la última capital de Biafra. Pone fin así a 3 años de independencia de la región. La guerra dejó 1 millón de muertos, un paisaje de caos y destrucción y una hambruna de extraordinarias proporciones que el equipo de televisión española, el primero que accedió a la zona, captó con toda la crudeza. Biafra es un niño, 100 niños, 1000 niños, millones de niños con una misma mirada, millones de niños que esperan con un plato vacío en la mano. La emisión del reportaje fue un revulsivo para el envío de ayuda solidaria a la zona. En noviembre de 1970, el paso de un tifón dejó un rastro de muerte y desolación en Bangladesh, cuando aún se conocía como Pakistán Oriental. Las estimaciones cifraron en más de 500.000 el número de muertos. Mampura, una isla que tenía 25.000 habitantes y hoy solamente le quedan 5.000. Camino de Filipinas, Pablo VI hizo escala en la capital, Daca. El Papa entregó un donativo de $200.000 para las víctimas de la catástrofe. Su Santidad puede decir algo al pueblo español desde Daca. De España. Muchas gracias por su presencia. Dos años antes, Miguel de la Cuadra había cubierto la visita de Pablo VI a Colombia con motivo del Congreso Eucarístico celebrado en Bogotá. Un acontecimiento que se transmitió al mundo con los medios de televisión española. El Papa impresionó al reportero, al punto que cuando se le pregunta qué personajes de todos los que ha conocido le han dejado más huella, responde siempre Pablo VI y el Dalai Lama. Fue en el 70 cuando consiguió llegar hasta el Dalai. Como testimonio del encuentro queda esta fotografía. Para él fue un auténtico salvoconducto. Me di la mano y me hice una foto con él de la mano que ha servido como mi pasaporte. Yo lo llevaba eso por Mongolia, me miraban y decían, Dalai Lama. Se ponían, se tiraban al suelo con la foto mía y Dalai Lama en la cabeza y la yurta era mía. Todas las casas mías por haber estado con el gran Dalai Lama. Hola a todos. Durante mucho tiempo fue testigo de los principales acontecimientos que ocurrieron en el planeta y los contó aquí, en Televisión Española. Les hablamos de Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre que hizo de sus reportajes un referente del periodismo en televisión. Primero fueron los de actualidad, después documentales. Aventura 92 o La Ruta Quetzal han sido también un referente para miles de jóvenes. Su vida es una auténtica aventura. Estamos ya dentro de territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla y 2 divisiones. Empezamos al atardecer, debido a que la aviación etíope suele pasar por aquí cerca. Entonces vamos haciendo paradas de 11 en 11 horas hasta encontrar un pozo de agua. Mampura, una isla que tenía 25.000 habitantes y hoy solamente le quedan 5.000. Está reprimiendo con gases. Vamos a intentar retroceder. Venga, corre, corre, Juan. Televisión Española acaba de hablar con el hermano del Che Guevara en Santa Cruz.
Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado. Las cámaras de televisión española que filman este sitio de Güerit poco después de la entrada de los federales. ¿Cómo ve usted las actuales relaciones y las futuras de España, de Cuba y España? Siempre se mantuvieron las relaciones, incluso en los días más difíciles. Todos los viajes, las rutas, todos los puertos, los ríos y los afluentes, todos los personajes, todas las tribus, las selvas, los desiertos, todos los conflictos, todas las aventuras siguen vivas en su memoria. Cada día hay cosas por descubrir, tal vez por ello, cuando le pregunto quién es, responde cauto, pero seguro. Hombre, primero hay que conocerse a sí mismo, y eso es complicado. Esa aventura nunca llega a uno. Pues yo creo que un gran curioso, nada más. Eso es la palabra. Nómada curioso, o curioso nómada. Yo fui uno de ellos, uno de tantos jóvenes que en los 70, cuando abrían sus puertas las primeras facultades de periodismo, acudieron a aquellas aulas con la intención de llegar a ser como él, con la esperanza de llegar a ser como Miguel de la Cuadra Salcedo. Vizcaíno de ascendencia, nació en Madrid y creció en Navarra. Ha cumplido 83 años. Mantiene ese porte aristocrático de explorador decimonónico, esa imagen distinguida que ya exhibía en sus años mozos cuando regresó a la capital para estudiar perito agrícola. En aquellos días se hizo atleta. Cuando fueron rodadas estas imágenes tenía solo 19 años. Ya despuntaba en las pruebas de lanzamiento. En una década de actividad deportiva consiguió 9 campeonatos de España en distintas especialidades, con varias plusmarcas nacionales. Cuadra Salcedo lanza el disco a 48 metros 1 centímetro, la mejor marca del año en España. Practica este deporte como una preparación complementaria para el atletismo. Fue Miguel de la Cuadra Salcedo, el mejor en arrancada e impulso en su categoría, peso pesado, y que consiguió un total de 352,5 kilos. Llegó incluso a ser plusmarquista mundial de jabalina, siguiendo el estilo Erauskin. Félix Erauskin, a los 49 años de edad y a los 30 de actividad deportiva, lanza la jabalina a estilo español, inspirado en el lanzamiento de la barra vasca, y que tanta expectación causó en París al ser dada a conocer públicamente por su discípulo Cuadra Salcedo. Con esta innovación, desaparece el peligro de las lesiones de codo que se producían con el estilo clásico. Los vascos, los ferrones, los que sacamos hierro de allá, los altos hornos, lo hacíamos con una barra. Y cuando se tiraba esa barra, se tiraba dando 3 vueltas, 1, 2 y 3. Salía por la mano. Y esa fue la barra vasca que con Erauskin hicimos aplicarla a la jabalina. En uno de sus lanzamientos, Cuadra Salcedo logra 75,79. Las pruebas son fiscalizadas por jueces de la Federación Guipuzcoana de Atletismo. La Federación Internacional no homologó su récord mundial, pero se vio obligada a modificar el reglamento para establecer que la jabalina debía lanzarse por encima del hombro del atleta y sin girar en su vuelo. Los años de atletismo y competición terminarían en 1960. Fue olímpico en Roma y después acudió a los Juegos Iberoamericanos de Chile. Allí cambió su vida. Ya no regresó con el equipo. Sucumbió sin reparos al impulso aventurero. Y aquí vienen todos los helicópteros que nos llevaron y nos dejaron en la avanzadilla, ahí en la selva. Ahí nos dejaron y nos metimos ya a buscar Vincón. Qué momento tan terrible, cuando te dejan, se van y te dejan ya solo, con una radio. Durante 2 semanas, en 1972, Miguel de la Cuadra y el cámara Juan Verdugo estuvieron incrustados en un comando del ejército de Estados Unidos en Vietnam. Un grupo de avanzadilla en la selva, en primera línea, con la misión de despejar el terreno de sus enemigos, los guerrilleros Vietcong. Por desgracia, no se conserva el sonido del rodaje. Cada cierto tiempo, tras asegurarse de que el terreno estaba libre de Vietcong, los helicópteros les acercaban provisiones y correspondencia.
la selva, avanzaban en silencio para evitar ser localizados. Esto que se ve aquí, pero es de verdad, esto es la angustia que pasábamos sin poder hacer ningún ruido, ni cortar con un machete, porque se oía ese ruido posiblemente con los vincón del otro y nos localizaban. Dormían rodeados de un cordón explosivo de seguridad y armados. Dormir con la mochila como almohada y con una pistola montada por si acaso venía el vincón, pero nos obligan a dormir con pistola. Si no, es que un periodista no debe llevar una pistola, pero aquí, si no, no te llevaban los americanos. Y cada uno, Verdugo y yo, Juan Verdugo, íbamos con nuestra pistola montada, por si acaso. El equipo que transportaban los reporteros superaba los 60 kilos. Juan Verdugo con su cámara de fotos, su Arriflex, pobre Juan, que para mí fue un poco mi gran hermano en todas aquellas aventuras en todo el mundo. Aquí está Juanito, poniéndose eso para que no entraran las niguas, ni después ni las sanguijuelas. Pues si nos bañábamos, nos metíamos en los pantanos con esas ligas que se ponían, las sanguijuelas no subían. Juan Verdugo era mi otro yo. Todos los reportajes importantes los hice con mi amigo Juan Verdugo. Fue su gran compañero, su amigo. Juan Verdugo falleció en 2009. 3 años antes se habían reunido en Torre España para participar en un reportaje sobre los 50 años de Televisión Española, para recordar viejos tiempos. Es que tú no te has dado cuenta las veces que me has dejado y me has levantado de la cama, nada más acostarme, y no te acuerdas que no me dejabas comer, porque teníamos siempre algo que hacer y siempre los nervios, que se nos va, Verduguito, que no deja los platos sin comer, sin dormir. Pues todas estas cosas las haces con amor. Juan Verdugo y con su ayudante que le enseñó la profesión a Márquez, que después resultó ser ya la herencia nuestra en televisión, pues el mejor cámara, más valiente, que ha estado siempre ahí delante. En todas las guerras ahí estaba nuestro amigo Márquez. He sido notario de muchísima historia del siglo pasado, o sea, ahí he estado yo. Eso es un privilegio muy grande que muy poca gente lo puede tener en la vida. Soy uno de los privilegiados, pero también reconozco que yo a Televisión Española le he dado mucho, le he entregado mi vida por completo. En el 72, el mismo año del reportaje de Vietnam, el equipo de la cuadra Verdugo y Márquez rodaron el reportaje de regreso de Perón a Argentina tras 17 años de exilio. Fue una lluviosa mañana de noviembre. Una muchedumbre de entusiastas peronistas acudía al aeropuerto de Ezeiza para recibir a su líder. Un fuerte dispositivo militar trataba de impedirlo, pero no todos los oficiales parecían estar por la labor. ¿Qué van a hacer ustedes si siguen insistiendo? No estamos para reprimir, señores, lo vamos a dejar pasar, estamos para encauzar nada más. Al final, la tensión se desbordó y llegó la represión. Han rebasado a los soldados. Aprovechando. ¡Adiós, peronista! Cuando yo corrí, como iba lloviendo, pues la gente, un poco por hacer que el sonido fuera mejor para el micrófono, pues llevé un paraguas. Iba corriendo entre todos con el paraguas. Y la gente puede decir, ¿pero para qué? Era para que el micrófono, por favor, sonara un poco. Nos acaban de tirar unas bombas, una bomba de gas. Están reprimiendo con gases. Vamos a intentar retroceder. Venga, corre, Juan. Lo que desde entonces guiaría sus pasos. Comenzó haciendo realidad uno de sus primeros anhelos, conocer la isla de Pascua. Después se enroló en la flota ballenera de Iquique. Indus 18, como se llamó mi barco, pequeñito de 500 toneladas, con un arpón en la proa que tiraba
un arpón con una carga de dinamita 5 kilos en la punta, donde tiramos a los cachalotes. Y así pescamos casi 20 cachalotes. Pescamos el capitán, que me decía español, arpón a proa, yo con el arpón, ¡paf! Entonces para mí ha sido también un recorrido muy importante, y de ahí ya, con el dinero que gané, compré películas y ya me fui hacia el Amazonas. Es, dice, su segundo hogar, el gran río, la gran selva a la que no ha dejado de regresar. Yo como 20 veces. Además me he recorrido de arriba abajo, que son 7.000 kilómetros. Pero bueno, no los 7.000, pero 3.000 kilómetros cada vez sí los he hecho. En barco, en balsas, de todas maneras. Su primer viaje le mantuvo cerca de 4 años en el Amazonas, realizando los trabajos más diversos, de buscador de oro a etnógrafo a sueldo del Instituto Nacional de Antropología de Colombia. Fui con mi jabalina por todos los pueblos indígenas del Amazonas. Yo tiraba así la jabalina de un lado al otro del río. Y entonces para mí la mejor cama, la mejor hamaca, el mejor fuego. Yo he hecho un Amazonas no como un blanco más, que siempre para ellos son el que se tropieza. Así nos llaman los blancos. Y yo ni me tropezaba, y además tiraba la jabalina más que ellos. Huitotos, ticunas, macús. Yo me acuerdo que los huitotos tenían un manguarés que eran como unos troncos donde sonaban como un tantán africano, allá en el Amazonas. Y esos huitotos cantaban conmigo en círculo, con un palo en el suelo. Yeque, 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 ay, 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 unijainu, baljainu. Y así me acuerdo, figúrate, que desde hace 50 años me acuerdo todavía qué cantaba yo en aquellas selvas con mis amigos, los indígenas de allá. Con la pequeña cámara de cine que había comprado con su sueldo de ballenero, rodó la célebre escena de la anaconda. Estuve acampado a la orilla de un río y entonces vimos allá la anaconda y entonces dije, yo tengo que cazarla. Entonces, cortando unas ramas, apoyando la cabeza en el suelo, la agarré, pero yo creo que mal hecho, la agarré para que no me mordiera, porque estaban unos mordiscos como unos perros, la cabeza, que es una cabeza así. Y entonces se enroscó y como estaba bien viva, empezó a constreñir todos los anillos y casi me quitaba la respiración. Después la comes ahumada, porque es que en las Amazonas todas las comidas hay que ahumarlas, si no se estropean. Entonces se ahuman con leña verde arriba y entonces ya, como si fuera carbón por fuera, a la mochila para ir comiendo, ¿no? Regresó a Madrid y acudió con estas imágenes a Televisión Española, a Paseo de La Habana. Buscaba empleo. Comenzó entonces su época de reportero. Finales de noviembre de 1964, cuando mostraba el material rodado en el Amazonas a los responsables de Televisión Española, salta la noticia: 4 misioneras españolas asesinadas en el Congo. Allá fue Miguel con su cámara. Lo que encontró fue una auténtica masacre, una atroz sangría, miles de muertos y mutilados en un caos de mercenarios, niños soldado y violencia tribal. Fue su primer reportaje y a punto estuvo de costarle la vida. De regreso, en el aeropuerto, se lo contaba a Federico Gallo. ¿Qué puedes decir a los espectadores de Televisión Española, Miguel, sobre este viaje de cuántos días? Hemos estado más de 12 días, acabo de llegar ahora de Leopoldville y casi todo el tiempo lo he pasado en Stanville, que es el sitio donde no dejaban entrar a la prensa, pero pude entrar gracias a que llevaba un papel firmado por el ministro Monongo del Congo para recoger los efectos personales de las monjas que fueron allá asesinadas, ¿no? Y con esa excusa pude meterme e infiltrarme en la zona de los militares. Los últimos 2 días me detuvieron los catangueses por filmar películas. Está prohibida, como te he dicho antes, la entrada en Stanville a los periodistas. Me cogieron filmando, me detuvieron, me llevaron a 15 kilómetros acusándome de mulele. Mulele son los imbas para ellos, y entonces, menos mal, a los cubanos que eran amigos míos, con unos jeep con ametralladoras me pudieron rescatar, y al día siguiente rescaté las máquinas, me metí en un avión y vine hacia aquí. Apenas pudo salvar unas cintas de todo el material rodado. Días después entregó a la Congregación de las Dominicas en Madrid el sagrario que había conseguido rescatar en la capilla de la misión en Stanleyville.
Televisión Española en Santa Cruz de la Sierra. Hace unos momentos acaba de llegar el hermano de Guevara. ¿Cómo se llama? Roberto Guevara de la Serna. ¿Cuándo se enteró usted de la muerte de su hermano? No me he enterado de tal cosa. ¿Ha visto usted los periódicos? Usted acaba de llegar a... en Santa Clara. El equipo de A Toda Plana, Enrique Torán, Miguel de la Cuadra Salcedo, ha entrado en Oueri con la primera línea de observadores mundiales después de la guerra. Somos las cámaras de televisión española, que filman este sitio de Oueri poco después de la entrada de los federales. Febrero de 1970. El ejército de Nigeria acaba de tomar Owerri, la última capital de Biafra. Pone fin así a 3 años de independencia de la región. La guerra dejó 1 millón de muertos, un paisaje de caos y destrucción y una hambruna de extraordinarias proporciones que el equipo de televisión española, el primero que accedió a la zona, captó con toda la crudeza. Biafra es un niño, 100 niños, 1000 niños, millones de niños con una misma mirada, millones de niños que esperan con un plato vacío en la mano. La emisión del reportaje fue un revulsivo para el envío de ayuda solidaria a la zona. En noviembre de 1970, el paso de un tifón dejó un rastro de muerte y desolación en Bangladesh, cuando aún se conocía como Pakistán Oriental. Las estimaciones cifraron en más de 500.000 el número de muertos. Mampura, una isla que tenía 25.000 habitantes y hoy solamente le quedan 5.000. Camino de Filipinas, Pablo VI hizo escala en la capital, Dhaka. El Papa entregó un donativo de $200.000 para las víctimas de la catástrofe. ¿Su Santidad puede decir algo al pueblo español desde Dhaka? De España. Muchas gracias por su presencia. Dos años antes, Miguel de la Cuadra había cubierto la visita de Pablo VI a Colombia con motivo del Congreso Eucarístico celebrado en Bogotá. Un acontecimiento que se transmitió al mundo con los medios de televisión española. El Papa impresionó al reportero, al punto que cuando se le pregunta qué personajes de todos los que ha conocido le han dejado más huella, responde siempre Pablo VI y el Dalai Lama. Fue en el 70 cuando consiguió llegar hasta el Dalai. Como testimonio del encuentro queda esta fotografía. Para él fue un auténtico salvoconducto. Me di la mano, me hice una foto con él de la mano, que ha servido como mi pasaporte. Yo lo llevaba eso por Mongolia, me miraban y Dalai Lama. Se tiraban al suelo con la foto mía y Dalai Lama en la cabeza, y la yurta era mía. Todas las casas mías por haber estado con el gran Dalai Lama. Y aquí vienen todos los helicópteros que nos llevaron y nos dejaron en la avanzadilla, ahí en la selva. Ahí nos dejaron y nos metimos ya a buscar Vietcong. Qué momento tan terrible, cuando te dejan, se van y te dejan ya solo, con una radio. Durante 2 semanas, en 1972, Miguel de la Cuadra y el cámara Juan Verdugo estuvieron incrustados en un comando del ejército de Estados Unidos en Vietnam. Un grupo de avanzadilla en la selva, en primera línea, con la misión de despejar el terreno de sus enemigos, los guerrilleros Vietcong. Por desgracia, no se conserva el sonido del rodaje. Cada cierto tiempo, tras asegurarse de que el terreno estaba libre de Vietcong, los helicópteros les acercaban provisiones y correspondencia. En la selva, avanzaban en silencio para evitar ser localizados. Esto que se ve aquí, pero es de verdad, esto es la angustia que pasábamos sin poder hacer ningún ruido, ni cortar con un machete, porque se oía ese ruido posiblemente con los Vietcong del otro y nos localizaban. Dormían rodeados de un cordón explosivo de seguridad y armados. Dormir con la mochila como almohada y con una pistola montada, por si acaso venía Vietcong, pero nos obligan a dormir con pistola. Si no, es que
un periodista no debe llevar una pistola, pero aquí, si no, no te llevaban los americanos. Y cada uno, Verdugo y yo, Juan Verdugo, íbamos con nuestra pistola montada, por si acaso. El equipo que transportaban los reporteros superaba los 60 kilos. Juan Verdugo con su cámara de fotos, su Arriflex, pobre Juan, que para mí fue un poco mi gran hermano en todas aquellas aventuras en todo el mundo. Aquí está Juanito, poniéndose eso para que no entraran las niguas, ni después ni las sanguijuelas. Pues si nos bañábamos, nos metíamos en los pantanos con esas ligas que se ponía, la sanguijuela no subía. Juan Verdugo era mi otro yo. Todos los reportajes importantes los hice con mi amigo Juan Verdugo. Fue su gran compañero, su amigo. Juan Verdugo falleció en 2009. 3 años antes se habían reunido en Torre España para participar en un reportaje sobre los 50 años de Televisión Española, para recordar viejos tiempos. Que tú te has dado cuenta las veces que me has dejado y me has levantado de la cama, nada más acostarme, y no te acuerdas que no me dejabas comer, porque teníamos siempre algo que hacer y siempre los nervios, que se nos va, Verduguito, que no deja medio plato sin comer, sin dormir. Pues todas estas cosas las haces con amor. Juan Verdugo y con su ayudante que le enseñó la profesión a Márquez, que después resultó ser ya la herencia nuestra en televisión, pues el mejor cámara, más valiente, que ha estado siempre ahí delante, en todas las guerras, ahí estaba nuestro amigo Márquez. He sido notario de muchísima historia del siglo pasado, o sea, ahí he estado yo. Eso es un privilegio muy grande que muy poca gente lo puede tener en la vida. Soy uno de los privilegiados. Sí los he hecho, en barco, en balsas, de todas maneras. Su primer viaje le mantuvo cerca de 4 años en el Amazonas, realizando los trabajos más diversos, de buscador de oro a etnógrafo a sueldo del Instituto Nacional de Antropología de Colombia. Fui con mi jabalina por todos los pueblos indígenas del Amazonas. Yo tiraba así la jabalina de un lado al otro del río. Y entonces para mí la mejor cama, la mejor hamaca, el mejor fuego. Yo he hecho un Amazonas no como un blanco más, que siempre para ellos son el que se tropieza. Así nos llaman los blancos. Y yo ni me tropezaba y además tiraba la jabalina más que ellos. Huitotos, ticunas, macús. Yo me acuerdo que los huitotos tenían un manguarés que eran como unos troncos donde sonaban como un tantán africano allá en el Amazonas. Y esos huitotos cantaban conmigo en círculo con un palo en el suelo. Yeque, 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 ay, 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 unijainu, baljainu. Y así me acuerdo, figúrate, que desde hace 50 años me acuerdo todavía qué cantaba yo en aquellas selvas con mis amigos, los indígenas de allá. Con la pequeña cámara de cine que había comprado con su sueldo de ballenero, rodó la célebre escena de la anaconda. Estuve acampado a la orilla de un río y entonces vimos allá la anaconda y entonces dije, yo tengo que cazarla. Entonces, cortando unas ramas, apoyando la cabeza en el suelo, la agarré, pero yo creo que mal hecho, la agarré para que no me mordiera, porque estaban unos mordiscos como unos perros, la cabeza, que era una cabeza así. Y entonces se enroscó y como estaba bien viva, empezó a constreñir todos los anillos y casi me quitaba la respiración. Después la comes ahumada, porque es que en las Amazonas todas las comidas hay que ahumarlas, si no se estropean. Entonces se ahuman con leña verde arriba y entonces ya como si fuera carbón por fuera a la mochila para ir comiendo, ¿no? Regresó a Madrid y acudió con estas imágenes a Televisión Española, a Paseo de La Habana. Buscaba empleo. Comenzó entonces su época de reportero. Finales de noviembre de 1964, cuando mostraba el material rodado en el Amazonas a los responsables de Televisión Española, salta la noticia: 4 misioneras españolas asesinadas en el Congo. Allá fue Miguel con su cámara. Lo que encontró fue una auténtica masacre, una atroz sangría, miles de muertos y mutilados en un caos de mercenarios, niños soldado y violencia tribal. Fue su primer reportaje y a punto estuvo
de costarle la vida. De regreso, en el aeropuerto, se lo contaba a Federico Gallo. ¿Qué puedes decir a los espectadores de Televisión Española, Miguel, sobre este viaje de cuántos días? Hemos estado más de 12 días, acabo de llegar ahora de Leopoldville y casi todo el tiempo lo he pasado en Stanville, que es el sitio donde no dejaban entrar a la prensa, pero pude entrar gracias a que llegó un papel firmado por el ministro Monongo del Congo para recoger los efectos personales de las monjas que fueron allá asesinadas, ¿no? Y con esa excusa pude meterme e infiltrarme en la zona de los militares. Los últimos 2 días me detuvieron los katangueses por filmar películas. Está prohibida, como te he dicho antes, la entrada en Stanville a los periodistas. Me cogieron filmando, me detuvieron, me llevaron a 15 kilómetros acusándome de mulele. Mulele son los simbas para ellos, y entonces, menos mal, a los cubanos que eran amigos míos, con unos jeep con ametralladoras me pudieron rescatar, y al día siguiente rescaté las máquinas, me metí en un avión y vine hacia aquí. Apenas pudo salvar unas cintas de todo el material rodado. Días después entregó a la Congregación de las Dominicas en Madrid el sagrario que había conseguido rescatar en la capilla de la misión en Stanleyville. Televisión Española en Santa Cruz de la Sierra. Hace unos momentos acaba de llegar el hermano de Guevara. ¿Cómo se llama? Roberto Guevara de la Serna. ¿Cuándo se enteró usted de la muerte de su hermano? No me he enterado de tal cosa. ¿Ha visto usted los periódicos? Usted acaba de llegar hace un momento a Santa Cruz. ¿Está visto? Este es otro periódico. Pido perdón a la Televisión Española y a todo el periodismo en general, pero no voy a hacer absolutamente ninguna declaración hasta que no pueda ver el cadáver que se atribuye como de mi hermano. Pero sus impresiones, ¿qué son? ¿Usted cree que es él? No hay declaración que hacer y le pido nuevamente perdón. Perdón usted, muchas gracias. Televisión Española acaba de hablar con el hermano del Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado. La policía lo ha detenido porque como venía de Argentina no tenía los papeles en regla y hemos seguido con nuestra avioneta rumbo a donde está enterrado el que se supone que es el Che Guevara. Nunca pudo Roberto Guevara identificar el cadáver de su hermano. Le dijeron que había sido incinerado. Las autoridades de Bolivia habían anunciado la muerte del Che días antes, el 9 de octubre de 1967, un hecho que presentaron como una victoria sobre la guerrilla marxista. Durante 2 días, el cadáver fue expuesto en el lavadero del hospital de Valle Grande. Luego desapareció rodeado de incógnitas. Varias contradicciones levantaban dudas sobre la versión oficial según la cual el Che Guevara había muerto en un enfrentamiento con el ejército boliviano. Se encontraban dentro de una quebrada profunda donde se realizó la acción última en la que pereció el comandante Che Guevara, que a su vez era el jefe de la guerrilla boliviana. ¿Y cuántos tiros le dieron? Más o menos, en realidad tiene 2 tiros, uno de mucha importancia, que es el que tenía en el pecho, y que seguramente ha sido la causa de su muerte. Tenía 7 impactos. ¿Alguno de ellos era más grave que los otros? El que tenía en la región mamilar, acá. ¿Le interesó el corazón o...? Interesó el corazón y salió en la región posterior del tórax. Con el tiempo se supo que el Che había sido capturado vivo y asesinado por orden directa del presidente Barrientos. No fue incinerado. Sus restos fueron localizados en 1995 en una fosa junto a los de otros integrantes de su grupo guerrillero. Se trasladaron a Cuba, al memorial Le Valais, tomado por el ejército. Ahora la maleta atrás. Que muchos terminaban con la detención y llevados al Estadio Nacional, donde no podía entrar nadie, claro. Pudieron entrar en el Palacio Presidencial, el Palacio de la Moneda, muy dañado por el ataque de los sublevados, y rodaron el lugar donde se quitó la vida el presidente Salvador Allende. Los portillos grandes. Se sentaría aquí, a esta altura más o menos, sentado, se puso el arma bajo la barbilla, hizo un disparo, fueron 2 proyectiles los que salieron, y ahí estaría entonces arriba los proyectiles una vez que salieron de la caja craneal. La Junta, desde un principio, al iniciarse, manifestó su deseo de que en ningún momento se fuera a pensar que este movimiento militar iba a ser un movimiento retrógrado, donde los obreros
perdieran sus conquistas, no. Miguel consiguió que Pinochet le permitiera rodar en el interior del Estadio Nacional, transformado en centro de detención y tortura. Para ello le mostró este testimonio de una madre conseguido en los aledaños del estadio. Madre, estamos desesperadas, mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más ya esta agonía. Es mi único hijo que está ahí. Le dije, Señor, quiero que oigáis esto, por favor, que este programa lo va a ver 300 millones de personas. Y yo podía rodar, me dice, nada, podemos hacerlo. Que ruede el juicio que hicieron al chico, un juicio que no fue muy serio, pero vamos, yo lo rodé dentro del estadio y entré de esa manera al estadio. Siéntese ahí. Usted si estará vivo, estará muerto, por Dios, ¿hasta cuándo? Si usted no es militante de ningún partido de izquierda, me dice. No. No soy militante de ningún partido. Ni de izquierda ni de derecha. Ni de izquierda ni de derecha. Si usted es sorprendido en alguna actividad de tipo política, como agitador, como activista, usted va a ser detenido y esto que usted va a firmar ahora va a ser un agravante para usted. Tiene que pensar muy bien lo que está firmando en este momento. Ah, claro. Yo nunca lo he contado, pero ahora que veo las imágenes, igual te lo cuento. Cuando le filmé después fuera, tenía los testículos quemados, porque había puesto electrodos. Eso nunca lo he contado. ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? 11 días. ¿Pero cuántas personas? 5.000 personas. Como 10.000 hay. Hay un preso que está pidiendo que salga la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. El poeta Pablo Neruda, amigo y colaborador del derrocado Allende, falleció 12 días después del golpe. Su funeral se convirtió en el primer desafío para la recién instaurada dictadura. ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido! ¡Como duermen los tallos en su rosa de espina! Creemos que las Fuerzas Armadas y el Miguel entrevistó para el reportaje al presidente democristiano, Patricio Aylwin, que en un primer momento justificó el golpe, y a un alto cargo de la administración de Allende, que ya en la clandestinidad ocultaba su rostro. Por la naturaleza del cargo que ocupé, en estas condiciones he tomado la decisión de asilarme. Creo que puedo hacer más desde fuera que desde dentro. Confiamos en que procederán sin sentido partidista y no se pondrán al servicio de intereses determinados, sino con un gran sentido nacional. Y confiamos en su palabra de que tan pronto se restablezca la normalidad en Chile, devolverán el poder al pueblo para que éste democráticamente elija a sus gobernantes. Hubo de esperar 17 años Patricio Aylwin, 17 años de dictadura. En 1990 asumió la presidencia del país, dirigió el tránsito hacia la democracia y reconoció las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet. El reportaje Chile, estado de sitio, fue censurado. No se emitió en su momento. 15 años después de la muerte de Franco, pudo verse íntegramente. En varias ocasiones ha estado Miguel en una de las zonas más convulsas del planeta, en los distintos escenarios del enfrentamiento árabe-israelí. En 1973 acudió para cubrir la que se denominó como Guerra del Yom Kippur, un ataque sorpresa lanzado por Egipto y Siria el 6 de octubre, festividad hebrea del Yom Kippur, dio paso a un enfrentamiento bélico abierto que se alargó más de un mes. Estamos ya dentro de territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla y 2 divisiones sirias con 800 tanques que fueron detenidos por los israelitas. Ahora en este momento están haciendo un gran esfuerzo. La televisión española envió 2 equipos, uno a cada lado del conflicto. En la parte de Israel, de la cuadra, Verdugo y Márquez. En la de Egipto, el cámara Tacho de la Calle y Jesús González Grimm. Hemos cruzado el canal, estamos ahora mismo en el Sinaí. Aquí hay un tanque israelita que acaban de capturar las tropas egipcias. Jesús González Grimm es otro de los nombres destacados de aquella época dorada del reportaje en televisión. Era un privilegio porque era viajar
por todo el mundo, pero no por ver, sino por estar en cosas que pasaban en los sitios, como decía Heródoto, donde hierve la historia, donde estaban pasando las cosas interesantes, y meter las narices ahí. Incrustados en las líneas egipcias, González Green y el cámara Tacho de la Calle rodaron la crudeza de la guerra en toda su intensidad. Tápate la cara, Tacho. ¿Tienes más? Bueno, parece que nos hemos metido en pleno fregado. ¿Puedes filmar? Con la cámara no puedes contar más que yo. Hola a todos. Durante mucho tiempo fue testigo de los principales acontecimientos que ocurrieron en el planeta y los contó aquí, en Televisión Española. Les hablamos de Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre que hizo de sus reportajes un referente del periodismo en televisión. Primero fueron los de actualidad, después documentales. Aventura 92 o La Ruta Quetzal han sido también un referente para miles de jóvenes. Su vida es una auténtica aventura. Estamos ya dentro de territorio sirio. Por aquí hace pocos días entró una patrulla y 2 divisiones. Empezamos al atardecer, debido a que la aviación etíope suele pasar por aquí cerca. Entonces vamos haciendo paradas de 11 en 11 horas hasta encontrar un pozo de agua. Mampura, una isla que tenía 25.000 habitantes y hoy solamente le quedan 5.000. Está reprimiendo con gases. Vamos a intentar retroceder. Venga, corre, corre, Juan. Televisión Española acaba de hablar con el hermano del Che Guevara en Santa Cruz. Hemos sacado la impresión de que él ha creído al ver las fotos de los periódicos de que no es su hermano el que está muerto y enterrado. Las cámaras de Televisión Española que filman este sitio de Ouerid poco después de la entrada de los federales. ¿Cómo ve usted las actuales relaciones y las futuras de España, de Cuba y España? Siempre se mantuvieron las relaciones, incluso en los días más difíciles. Todos los viajes, las rutas, todos los puertos, los ríos y los afluentes, todos los personajes, todas las tribus, las selvas, los desiertos, todos los conflictos, todas las aventuras siguen vivas en su memoria. Cada día hay cosas por descubrir, tal vez por ello, cuando le pregunto quién es, responde cauto, pero seguro. Hombre, primero hay que conocerse a sí mismo, y eso es complicado. Esa aventura nunca llega a uno. Pues yo creo que un gran curioso, nada más. Eso es la palabra. Nómada curioso, o curioso nómada. Yo fui uno de ellos, uno de tantos jóvenes que en los 70, cuando abrían sus puertas las primeras facultades de periodismo, acudieron a aquellas aulas con la intención de llegar a ser como él, con la esperanza de llegar a ser como Miguel de la Cuadra Salcedo. Vizcaíno de ascendencia, nació en Madrid y creció en Navarra. Ha cumplido 83 años. Mantiene ese porte aristocrático de explorador decimonónico, esa imagen distinguida que ya exhibía en sus años mozos cuando regresó a la capital para estudiar perito agrícola. En aquellos días se hizo atleta. Cuando fueron rodadas estas imágenes tenía solo 19 años. Ya despuntaba en las pruebas de lanzamiento. En una década de actividad deportiva consiguió 9 campeonatos de España en distintas especialidades, con varias plusmarcas nacionales. Cuadra Salcedo lanza el disco a 48 metros 1 centímetro, la mejor marca del año en España. Practica este deporte como una preparación complementaria para el atletismo. Fue Miguel de la Cuadra Salcedo, el mejor en arrancada e impulso en su categoría, peso pesado, y que consiguió un total de 352,5 kilos.
Llegó incluso a ser plusmarquista mundial de jabalina, siguiendo el estilo Erauskin. Félix Erauskin, a los 49 años de edad y a los 30 de actividad deportiva, lanza la jabalina a estilo español, inspirado en el lanzamiento de la barra vasca y que tanta expectación causó en París al ser dada a conocer públicamente por su discípulo Cuadra Salcedo. Con esta innovación, desaparece el peligro de las lesiones de codo que se producían con el estilo clásico. Los vascos, los ferrones, los que sacamos hierro de allá, los altos hornos, lo hacíamos con una barra. Y cuando se tiraba esa barra, se tiraba dando 3 vueltas. 1, 2 y 3. Salía por la mano. Y esa fue la barra vasca que con Erauskin hicimos aplicarla a la jabalina. En uno de sus lanzamientos, Cuadra Salcedo logra 75,79. Las pruebas son fiscalizadas por jueces de la Federación Guipuzcoana de Atletismo. La Federación Internacional no homologó su récord mundial, pero se vio obligada a modificar el reglamento para establecer que la jabalina debía lanzarse por encima del hombro del atleta y sin girar en su vuelo. Los años de atletismo y competición terminarían en 1960. Fue olímpico en Roma y después acudió a los Juegos Iberoamericanos de Chile. Allí cambió su vida. Ya no regresó con el equipo. Sucumbió sin reparos al impulso aventurero que desde entonces guiaría sus pasos. Comenzó haciendo realidad uno de sus primeros anhelos, conocer la isla de Pascua. Después se enroló en la flota ballenera de Iquique. Indus 18, como se llamó mi barco, pequeñito de 500 toneladas, con un arpón en la proa que tiraba un arpón con una carga de dinamita 5 kilos en la punta, donde tiramos a los cachalotes. Y así pescamos casi 20 cachalotes. Pescamos el capitán que me decía español, arpón a proa, yo con el arpón, ¡paf! Entonces para mí ha sido también un recorrido muy importante y de ahí ya, con el dinero que gané, compré películas y ya me fui hacia el Amazonas. Es, dice, su segundo hogar, el gran río, la gran selva a la que no ha dejado de regresar. Yo como 20 veces. Además me he recorrido de arriba a abajo, que son 7.000 kilómetros. Pero bueno, no los 7.000, pero 3.000 kilómetros cada vez. Pero también reconozco que yo a Televisión Española le he dado mucho. Le he entregado mi vida por completo. En el 72, el mismo año del reportaje de Vietnam, el equipo de la cuadra Verdugo y Márquez rodaron el reportaje de regreso de Perón a Argentina tras 17 años de exilio. Fue una lluviosa mañana de noviembre. Una muchedumbre de entusiastas peronistas acudía al aeropuerto de Ceiza para recibir a su líder. Un fuerte dispositivo militar trataba de impedirlo, pero no todos los oficiales parecían estar por la labor. ¿Qué van a hacer ustedes si siguen insistiendo? No estamos para reprimir, señores, lo vamos a dejar pasar, estamos para encauzar nada más. Al final, la tensión se desbordó y llegó la represión. Han rebasado a los soldados. Aprovechando. ¡Señor periodista! Cuando yo corrí, como iba lloviendo, pues la gente, un poco por hacer que el sonido fuera mejor para el micrófono, pues llevé un paraguas. Iba corriendo entre todos con el paraguas. Y la gente puede decir, ¿pero para qué? Era para que el micrófono, por favor, sonara un poco. Nos acaban de tirar unas bombas, una bomba de gas. Están reprimiendo con gases. Vamos a intentar retroceder. Venga, corre Juan. Juan Domingo Perón había sido presidente argentino en 2 mandatos, el segundo de ellos interrumpido por el golpe militar que le derrocó en 1955. Durante su exilio fue acogido por varias dictaduras, la última la del general Franco.
17 años después regresaba a Argentina, que vislumbraba la recuperación del régimen democrático. Perón encontró un país dividido en torno a su figura, con fervientes seguidores y furibundos detractores. Para unos era la solución, para otros el origen de todos los males. ¿Qué significado tiene esta botella? Este de la Fundación Eva Perón del año 1945. La tomaremos cuando el general vaya a la Casa Rosada. Recién tomaremos nuestra historia. A la Casa Rosada, si no, nada. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. Aquí están, estos son los que echaron a Perón. 1, 2 y 3. ¡Echamos otra vez! 1, 2 y 3. ¡Echamos otra vez! Estar charlando por ahí. El equipo de Televisión Española pudo recoger las primeras declaraciones de Perón tras el regreso, un mensaje de concordia. Es un español, general, denle un saludo. Español, quiero un saludo para España. ¿Y qué anda haciendo por acá? Es que hemos venido persiguiéndole. ¿De dónde? ¿De qué día? De Madrid, de Televisión Española. Muy bien, usted está grabando. Sí. Bueno. ¿Han llegado a alguna conclusión importante después de esta asamblea tan importante con los partidos magnífica políticos? Asamblea. Nos hemos puesto de acuerdo. Muy buena. Es decir, que todo el sector político argentino ha llegado a un acuerdo para seguir una conducta común. Esto es muy importante para la unidad nacional. La visita de Perón a su país duró algo más de un mes. Regresaría al año siguiente. Solventada su inhabilitación, pudo presentarse a las elecciones. En octubre del 73 inició su tercer mandato. Falleció 8 meses después. Pasada la medianoche del 22 de diciembre de 1972, un terremoto de 6,2 grados Richter destruyó el centro de Managua. La capital nicaragüense tembló durante 30 interminables segundos. Murieron cerca de 20.000 personas. En el barrio donde yo vivía no quedó casa parada, toditas se cayeron. Era el barrio oriental del Mercado Oriental. Los niños que estaban dormidos quedaron muertos en sus camitas. Tras el terremoto llegó el caos, el asalto de mercados y comercios, en muchos casos para paliar el hambre, en otros para hacer negocio, puro pillaje. El fuerte dispositivo militar desplegado era incapaz de controlar la situación. ¿Qué le pasó a este soldado? Lo mataron a golpes para robar. Vamos, ya el microbús pequeño, a llevarlo. ¡Pequeño! ¡El microbús! La camisa. Ahí déjenlo. Ya está muerto, hombre. Está muerto, solo le monten en el microbús, llévenlo. Está vivo todavía. ¿Está vivo? ¿Así? Perdón, general, ¿qué operación se va a efectuar esta mañana? La de control total de la población de Managua, para evitar el pillaje y el robo a despoblado. Al dictador Somoza no debió gustarle mucho el reportaje. Me declaró persona non grata. Yo dormía en la tienda de campaña al lado de Somoza, pero le saqué comiéndose una pata de pollo cuando hablamos de muertos, y yo creo que eso le sentó mal. Caos en Managua recibió el Gran Premio de Reportajes del Festival de Cannes. Se emitió el 3 de enero del 73, 12 días después del seísmo. Son en este momento las 6 de la mañana. Se acaba de levantar el toque de queda y amanece en Santiago. El toque de queda volverá a implantarse a las 8 de la noche. El 14 de septiembre de 1973, 3 días después del golpe del general Pinochet, Chile abre aeropuertos y fronteras. No me mucho en el auto, ¿eh? Por favor. ¿Me da sus documentos? Ya. El equipo de Televisión Española encuentra un estado policial, un